Buenas noches. El Faro de Alejandría recibe hoy y se honra con ello a un extraterrestre, o casi, pero a un extraterrestre que no lo es por su extracción geográfica, espacial, estratosférica. Salvador Freixedo, hola Salvador, es gallego de Orense, sino a un extraterrestre que lo parece por sus opiniones formuladas siempre a contrapelo del discurso de valores dominante, de infravalores dominantes, y por la osadía, el valor con el que se opone a ese discurso hecho de mentiras en una época tan poco dada al valor, a la audacia y a la verdad como la que en estos momentos, más que rodearnos, nos acogota. A mí, al menos, y estoy casi seguro de que también acogota, sin arredrarlo, al hombre, sacerdote, jesuita, teólogo, viajero, luchador, investigador y escritor con más de 40 libros en su haber, que va a ser hoy huésped principalísimo en esta nueva entrega de nuestro programa. Los faros emiten luz y Salvador Freixedo, desde la limpidez de sus pupilas, casi 80 años, 79, nos contemplan. Se ha pasado la vida entera buscando luz, luz que disipe la oscuridad, las telarañas, los murciélagos de los cuentos, no precisamente chinos, que nos cuentan los representantes de las instituciones y sus lacayos. Salvador, jesuita durante 30 años, te ordenaste, creo, en el 53 en Santander y te desordenaste. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? Muy bien, eso de desordenado me gusta, porque a mí cuando me suelen preguntar los periodistas, ¿y usted de qué orden es? Yo, desordenado. Ni quedar así. Fue el año, pues mira, entré el 39 y salí el 69. Salí, no porque yo quisiera salir, sino porque el Papa Negro, ¿te acuerdas? Arrupe, el vasco, aquel que era el general de los jesuitas, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico le decía: mira, este jesuita que no se calla. Después de mi libro, el libro que armó toda la revolución fue Mi Iglesia Duerme. Aquí un libro, no creo que lo tengas ahí. Sí, Sí, pues lo tienes ahí. Un libro escrito, yo digo ahora, para monjas piadosas. Hoy día yo digo cosas mucho más duras que eso. Un libro respetuoso. Yo creía entonces que la cosa tenía arreglo. Es como el que está dentro de una casa y dice: bueno, esto, una casa vieja, se puede poner una viga aquí, arreglar aquella ventana. Hoy día digo que eso ya no tiene arreglo, ¿verdad? Pero armó tal revolución. Este libro ha tenido más de 20 ediciones. Este libro ha sido prohibido por don Manuel Fraga Iribarne aquí en España cuando era ministro de Información y Turismo. Y tuve que irlo a publicar a México. Y allí, pues después ha habido ediciones, ha habido ediciones piratas en República Dominicana, en Nueva York, y se ha seguido vendiendo. Y ese libro salió en el 68. Ese libro salió en el 68, sí. ¿Y fue entonces cuando te marchaste del seno de la Santa Madre Iglesia? El arzobispo forzó a la general a que me dijera que me hicieron. Yo dependía entonces de Nueva York, de los jesuitas de Nueva York, y tuve que hacer un documento en el cual la palabra clave es separamos, we part our ways, separamos nuestros caminos, para que Freixedo pueda seguir defendiendo sus ideas y para que la Compañía de Jesús no se vea. Y me quedé. Y me dieron $100. Eso fue lo que me dieron. Y yo le dije al superior, que era una excelente persona y siguió siempre muy amigo mío, Talbot, era un norteamericano. Dije: ¿qué hago yo con $100 ahora? Como dicen los cubanos, en la calle y sin llavín. Toma, te lo devuelvo, es un regalo que yo hago a la Compañía de Jesús. Y me tiré a vivir. ¿Y qué hiciste sin $100? En aquel momento estaban ediciándose de este libro, había una imprenta de San Juan estaba tirando 20.000 ejemplares y otra imprenta tiraba 20.000. Y yo, que nunca he sido buen comerciante, este libro dio dinero, dio como $200.000. Y yo no agarré nada porque yo no debe cuentas de nada. Hubo peleas de los editores entre ellos porque se llevaban las cajas y no apuntaban nada. Pero entonces no me respondes, Salvador. Si no vivías de los $100 que rechazaste, si no vivías tampoco de los derechos de autor, ¿de qué diablos vivías? Algo me tocaba de este libro, ¿verdad? Porque yo sabía que le había dado 2 cajas y me quedaron a deber en Nicaragua, en Argentina y por ahí, por allá. Pero como dio tanto dinero el libro, yo pude sobrevivir con aquello. Bueno, yo te he preguntado antes cómo, dónde, cuándo, por qué dejaste de ser jesuita, y ahora te pregunto cómo, dónde, cuándo, por qué empezaste a darte cuenta de que nos estaban engañando desde las alturas a los de las bajuras. Pues precisamente cuando empecé, yo había estado en La Habana de Batista, de allí había tenido que salir por un libro. El primer libro mío se llamaba 40 casos de injusticia social. Y se titulaba Examen de conciencia para cristianos distraídos. Y aquello no le gustó nada a Batista. Batista era un indio muy listo,
que se hizo de sargento, saltó a general, se autohizo general él, y se dio cuenta de que aquel libro era dinamita, a pesar de que yo no me metía para nada en política, ¿eh? Pero yo decía que ciertamente algo no funcionaba bien, me di cuenta, porque yo era un burguesito, aquí en España no conocía nada, salí figura a los 16 años de una provincia tan avanzada como es Orense, y de repente me encontré, bueno, y después del noviciado en Salamanca, cerradito, ¡pum!, y llegué a aquella Habana, en que ya estaba todo, sobraba de todo allí, y empecé a caer en la cuenta de que algo no funcionaba, y al meterme yo en el contraste de los barrios ricos y los barrios pobres de La Habana de los 1000 millonarios en dólares en aquellos años, el año 47 llegué yo a América, y a gente con las cuales yo trabajaba, que ganaban, ¿cuánto ganaban? No sé, $1 diario así, y empecé a ver que no funcionaba bien aquello. Pero bueno, aquello siguió, después acabé la teología y en San Juan de Puerto Rico fue cuando se me abrieron una cosa, ya era lo que se decía oficialmente y otra cosa era la realidad. Y el señor arzobispo pues, vivía muy bien y en las alturas eclesiásticas todo estaba muy bien, pero el pueblo no recibía de aquello ni lo espiritual ni lo material. Y entonces empezaron a abrírseme los ojos. Y a mí, yo tengo que diré una cosa que si está mi mujer aquí vamos meme. El día que yo me convencí que realmente había otras inteligencias dando vueltas por ahí que no eran humanas, aquel día a mí se me derrumbó todo, porque toda la dogmática cristiana se vino al suelo. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero eso fue una cosa que me hizo despertar a mí tremendamente. Sigamos antes un poquito el hilo de la vida. Salvador, tú escribiste aquel libro de los 40 casos de injusticia social en el 57 y fue entonces cuando Fulgencio Batista te expulsa. Si hubieras esperado unos meses ya no habría estado en el poder Fulgencio Batista porque Fidel Castro llegó a ese poder el 1 de enero o por ahí de 1958. Sí, los fidelistas teníamos, los muchachos de la Juventud Obrera Cristiana, la famosa JOC, yo era capellán de ellos, ponían las pistolas encima de la mesa porque eran todos eran todos de Fidel y nos traían unos problemas tremendos y los llevaban presos y les pegaban palizas y cosas de esas. Yo tuve que ir a sacar a muchachos de la cárcel que estaban apaleados y entonces pues hubiera estado allí cuando vino Fidel. Después volví. Bueno, pero mi pregunta era, ¿te habría expulsado también Fidel? No, pues expulsó a todos los jesuitas, los metió en un camión, como a muchos curas, los metió en un camión un día y se los mató para afuera. Fidel no anda con bromas en eso, se los expulsó a todos y el colegio donde yo había enseñado, que era el colegio de Belén, lo cerró, hizo la Universidad Lumumba, ¿entiendes? Fidel en eso fue drástico, como fue en muchas otras cosas. Yo a Fidel no lo simpatizo porque fusiló a alumnos míos que eran unas excelentes personas, nada más por ser terratenientes. En 1970, si no ando equivocado, o sea, un par de años después de aparecer Mi Iglesia Duerme, publicas en Venezuela un libro sobre el amor, el sexo, el noviazgo, el matrimonio y los hijos, 5 realidades en evolución. Sí. Y los obispos, esta vez ya no era el dictador Batista, los obispos presionan al partido en el poder, que era el social cristiano, el obispo de San Juan, en aquel momento, para que te encarcelen. El obispo de San Juan llamó al arzobispo auxiliar de Caracas y le dijo, cuidado con ese monstruo que lo tienen ahí. Y resulta que yo al día siguiente iba a aparecer en un programa de televisión que lo veía todo Venezuela, se llamaba Buenos Días Venezuela, era un matrimonio y ponían siempre los dos y en el medio una silla, ¿verdad? Y bueno, total, no quiero hacerte el cuento largo, yo estaba en un hotelito y al día siguiente iba a hablar por televisión, no metiéndome con nadie, nada más diciendo mis ideas por ahí. Vi a 2 tipos afuera y yo dije, estos son policías. Me hice un poco el loco, 1 hora más tarde fui, allí estaban, pum, agarraron y me llevaron preso. Y me llevaron preso, me tuvieron todo un día sin comer y luego me dijeron o que me iba o a ver qué hacía. Yo dije, bueno, pues venga, me voy, no quiero que me fusilen. Me quisieron mandar a un avión que salía para Brasil. Yo dije, ¿y quién me paga 1000 viajes de vuelta? Son 7 horas de avión. Y yo dije, me mata, pero no hay. Entonces se armó un lío tremendo con el jefe de la policía de Maiquetía, del aeropuerto. Entonces buscó otro avión de la Pan American, lo hizo volver, pararse, me metió y entonces me mandaron a Curazao, que está allá al lado. Y yo, para Curazao, sí, yo voy. Y me fueron a Curazao. Pero había un programa también de televisión que iba yo a actuar en él.
Me llamó a medianoche, yo estaba muerto de cansancio y me dice, oiga, padre Freixedo, ¿qué tal ahí por Curazao? Yo dije, en Curazao, bien, donde querían ver el Curazao era en tu tierra. Bueno, todo esto pasó en 1970, como ya he dicho, y tú no vuelves a España hasta el 85, me parece. ¿Es así? Sí, que fue cuando me casé. Bueno, y entre el 70 y el 85, ¿qué diablos o qué ángeles hacías? Andaba para arriba y para abajo. Fui a estudiar el espiritismo en Brasil, no paré. Yo he cruzado el Atlántico exactamente, los llevo la cuenta, 128 veces, me parece. Pues buscando, a mí me interesó mucho el mundo de la parapsicología. Me volví a Estados Unidos, me codeé con grandes parapsicólogos allí, organizamos el congreso más grande que ha habido en el mundo de parapsicología, se organizó en el Sheraton de México, asistieron 3.000 personas, fue una cosa bárbara. Atrajimos gente de no sé cuántas naciones, yo me hice un viaje por el mundo para atraer gente, y allí vinieron de Japón, venían de Asia, se hicieron auténticos milagros allí. Yo creí que me metían en cárcel, pero como la mujer de López Portillo, que era el presidente, le gustaban mucho estas cosas, y a su hermana también, pues aquello nos defendió, si no, allí nos hubieran sacado mordidas por todas partes. Pero en eso andaba yo. Investigando y siendo pues un personaje importante en el mundo de la parapsicología. Y de eso sí yo sé bastante. Salvador, dos incisos sugeridos por lo que me estás diciendo. Uno, has dicho que has cruzado no sé cuántas decenas y decenas de veces el Atlántico. Bueno, también cruzó el Atlántico 4 veces Cristóbal Colón, y una de las tesis más insólitas que tú has defendido es la de que Cristóbal Colón era gallego. Pero, sí, y en modo alguno italiano, que es lo que cree casi todo el mundo. No lo defiendo yo, es un libro que va a salir ahora dentro de poco, pero está escrito en gallego, aunque también lo pondré en castellano, creo. Lo único que sabemos de Cristóbal Colón es que no era italiano, porque nadie que salga de su país a los 25 años olvida su idioma. Y Colón sabemos que no sabía italiano. ¿Por qué? Porque lo poco escribió como 5 líneas en italiano, y es un italiano, como dice Madariaga, defensor de la tesis genovesa, tan disparatado que dice, esto solo puede salir de una mente loca, porque siempre escribía a Italia, las pocas veces que escribió, por asuntos de negocios, escribía en castellano siempre, ¿entiendes? Bueno, pero es que tenemos muchos argumentos, sobre todo lingüísticos. El lenguaje de Colón que era gallego. El que lo traiciona. Podría ser portugués también, entonces. Es la única tesis que puede decir algo es portugués. Y yo arremeto contra Menéndez Pidal, porque Menéndez Pidal sabía mucho de lengua castellana, pero parece que no conocía bien la gallega, y le dicen argumentos, que no quiero bajar ahora a ellos, que Colón dice esto y esto y esto es portugués. Mentira, eso es también, hoy día todavía la ouve, por ejemplo, en gallego. Ouve, tuve. Lo dicen los portugueses, pero nosotros decimos ouvo en gallego, pero todavía hay secciones de España, de Orense, donde se dice ouve, etcétera, etcétera. A tus paisanos los gallegos les va a encantar este libro que vas a publicar. Pero oye, sobre eso Colón, no soy yo, empezó ya el siglo pasado, empezó en el siglo XVI, ya se decía, ya hay un texto de un obispo de Tui que decía que era de allí. Es más, la casa de Colón está todavía cayéndose, donde nació él. Y la gente la ha llamado siempre a casa do que descubriu as illas, ¿verdad? Y está un crucero que está a 3 metros y tiene una inscripción debajo que dice João Colón 1490. Un pariente de él. A lo mejor resulta que nos llaman gallegos en Argentina no por los gallegos que llegaron después, sino por Colón. Bueno, en todo caso, el segundo paréntesis que quería abrir era a propósito de ese nombre de López Portillo, presidente de México que has mencionado. Has hablado de este libro, Videntes, Visionarios y Vividores, o si no has hablado, lo digo yo ahora. ¿Es verdad que muchísimos jefes de Estado consultan astrólogos? Vamos, casi todos, prácticamente. Son muy supersticiosos, e incluso el gran Reagan, tan derechista, él tenía, cuando dejó su cargo y por ahí, nos enteramos de cómo él consultaba, no solo jefes de Estado, los grandes millonarios, por ejemplo, Merrill Lynch, ¿verdad? El señor Merrill, decía los millonarios no necesitan, sí, el financiero, el multimillonario, no necesitan, no, Morgan, me refiero a Morgan, otra banca, los necesarios no necesitan adivino, pero los billonarios sí lo necesitamos, y gracias a la billonaria, a la vidente que él tenía, no se arruinó cuando la gran debacle
Bueno, no podemos hablar de todos tus libros, pero entre ellos hay uno que yo no conozco, que no tengo tampoco, que se llama El diabólico inconsciente y que tú alguna vez has destacado entre el resto de tus libros. Dinos algo sobre ese libro se publicó aquí en España, lo publicó Diamond con el título de Parapsicología y Religión. A mí siempre me ha gustado mucho el salto que hay, la relación que hay de la parapsicología y la religión, ¿verdad? Porque la religión, hay ciertos hechos inexplicables, y la religión, ¿cómo le llama? Milagro. Es decir, Dios pone su dedo ahí. Pero esos mismos hechos se dan fuera de la religión, se dan primero en todas las religiones, y se da fuera del contexto religioso. Y entonces los que somos parapsicólogos le llamamos hechos paranormales, que tienen otra explicación totalmente diferente. Y lo que hago yo en ese libro es ir hablando desde dos puntos de vista, la religión por un lado y luego la parapsicología, cómo explica esto. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen, para los que están tan de moda, y bueno, siempre han estado de moda, tienen una explicación para la gente que cree en las apariciones del Escorial. La gente cree que es la Virgen la que se presenta allí, bueno, y uno respeta sus creencias. Yo, por ejemplo, estoy perfectamente, totalmente seguro que la Virgen no es la que se aparece en el Escorial ni en ningún sitio. La Virgen no se le apareció nunca a nadie, ¿entiendes? ¿Qué es? Tampoco yo admito la explicación de los psiquiatras ni de los psicólogos, que en eso tienen mucho que aprender. No, es otra explicación completamente diferente. Dala. Dánosla, esa explicación. Y ahí saltamos, si quieres, a otro libro que creo que tú tienes ahí también, La Granja Humana. Sí, ya llegamos a él. Primero bueno, pues es otras inteligencias que juegan con la inteligencia humana. Es cierto que la inteligencia humana tiene una capacidad bárbara de fabular. Somos capaces de fabular, bueno, lo vemos en los sueños. Fabulamos, mezclamos hechos y personas y cosas de la manera más increíble. Podíamos hacer a veces novelas con lo que soñamos, ¿verdad? Pero eso es solo parte de la explicación. La mente fabula mucho y los psiquiatras se quedan en eso. Todos son creaciones de la mente y no es así. Bueno. Hay cosas cuando a un psiquiatra le viene alguien que dice, oigo voces, el psiquiatra, en vez de inmediatamente buscar pastillas para esto, no, ojo, puede ser que esas voces no sean fabricadas por su mente, sino que vengan de fuera y alguien se las esté dictando. Y de esto yo te podía hablar. Salvador, en este libro, Las apariciones del Escorial, vienen una serie de fotografías, entre ellas, por ejemplo, pues estas que se refieren a 4 comuniones milagrosas, por ejemplo. La Sagrada Forma, la hostia que aparece en la boca de Conchita, la vidente de Garabandal, y, en fin, y otros casos parecidos. ¿Eso qué explicación tiene? ¿Eso qué explicación tiene? Porque aquí, efectivamente, hay una hostia en la boca. Yo le digo, ¿no? Para escándalo de muchos, esos son juegos de los dioses. Punto. Es inteligencias extrahumanas que juegan con nosotros igual que nosotros jugamos con los animales. Me deja hacer en un minuto una... Mira, el cosmos, yo le debo... A esto le debo la apertura de mente y no aquella infantilidad en que creí tantos años. Mira, el cosmos está hecho con los mismos ladrillos. Tenemos el mundo mineral. El mundo mineral está hecho de átomos, subátomos, etc. Dejamos eso ahí. Pegamos un salto y entramos en el mundo vegetal. ¿Y el mundo vegetal qué es? Es el mundo mineral, pero aparece una cosa misteriosa que es la vida, ¿verdad? Que es una vida todavía como incipiente. Y damos un salto, ¡pum!, y aparece otro seres, que es el reino animal. ¿Qué es el animal? Pues vive de vegetales y todos estamos con los mismos átomos. Y damos otro salto y aparece el superanimal, que es el hombre. Y aquí es donde el hombre aparece. ¿Y qué es el hombre? Pues el animal con inteligencia. Aquí viene la gran infantilidad del hombre. Él se cree que ya no hay más, está en lo alto de la escalera. De ahí para arriba, Dios directamente. Eso es una infantilidad. Del hombre para arriba siguen otras escalas cósmicas y ahí nos perdemos. Y ahí todas las religiones me dan la razón. Los ángeles, los demonios, los espíritus. ¿Qué es eso? Otras inteligencias. Inteligencias que ahora vemos que andan por ahí y no sabemos qué son. Y claro, la ciencia, como no sabe explicar, ante las miles de vídeos que hay, por ejemplo, cuando hace unos años en México hubo una inundación bárbara, Maussan, un amigo mío periodista, tiene más de 100 vídeos con los ovnis paseándose por encima de México. Es más, en el año 54, 55, encima de Washington jugaron con los aviones de Estados Unidos encima de Washington. Esas son las otras inteligencias. Por eso vuelvo a lo que te decía antes. ¿Qué es eso? Los juegos de esta gente. Nosotros, a los animales, jugamos con ellos, a veces los queremos, a veces los matamos, no los comemos, hacemos de todo, porque estamos en una escala más arriba, esos están en otras escalas.
Esto que te estoy diciendo es la esencia de la humanidad, de la creencia, y por eso a mí eso me derrumbó todo absolutamente. Entonces, todos los tinglaos que hay humanos de la historia, sobre todo las religiones, ellos han inventado, todas las religiones son invención de estos. ¿Para qué? Para tenernos entreteniditos y sobre todo para hacer lo que quieren hacer. Y si quieres hablamos de eso. ¿Qué quieren hacer? Usan esto. Bueno, vamos a ver, ante todo, hay dos preguntas en la portada de este libro, La Granja Humana. Una de esas preguntas es, ¿somos los cobayas de los dioses? Somos. Y la otra es, ¿quiénes nos han gobernado desde los albores de los tiempos? Te devuelvo las dos preguntas. ¿Somos los cobayas de los dioses? Somos los cobayas de los dioses. Juegan con Pero no nosotros solo para jugar. Siempre, no. Porque con un cobaya Hay no se gente- juega, se experimenta con los cobayas. Experimentan, hacen de todo absolutamente, ¿verdad? Incluso, mira, te voy a dar otro detalle, es que esto es una cosa tan densa, tan profunda. Todos los dioses piden sangre, todos. ¿Y por qué? Porque hay algunos de estas entidades que les gusta la sangre. Esto es terrible decirlo, pero es así. Incluso en nuestra santa religión, toda la religión cristiana, la hora del Nuevo Testamento, la del Antiguo era matar bueyes y se acabó. ¿Sabes cuánto dice la Biblia? ¿Cuántas ovejas se mataron cuando Salomón, Biblia pura, 20.000 ovejas? Yo no me lo creo, porque 20.000 ovejas es una montaña de ovejas, ¿verdad? Y otros tantos bueyes por ahí. ¿Para qué quiere Dios Jehová, el Dios cristiano, para qué quiere tanta sangre? Debía haber ríos de sangre. Eso está en la Biblia. Dejemos eso. Bueno, ¿y qué increíble. hacen con esa sangre? ¿Se la beben? Nosotros sabemos, mira, hoy día de ovnis sabemos muchísimo más que hace 20 años. Sabemos muchísimas cosas. Hay unos pequeños enanos que se la ponen aquí y la absorben, porque son los de la calidad más baja. Hay individuos de estos, seres de estos, que no necesitan nada de eso, no tienen cuerpo prácticamente, son pura inteligencia. Y cuando quieren estar entre nosotros, entonces se hacen visibles y conviven. Créeme, esto suena a locura, y yo como lo he vivido, por eso hablo. Y me chiflo en todos los que digan, no, usted está delirando, usted está... Vamos a ver, Salvador, lo has vivido. Por ejemplo, lo de los enanos que se colocan la sangre. Eso no. ¿Eso lo has vivido? No, pero yo, por ejemplo, no he vivido la cultura romana. Ahora sé mucho de la cultura romana, etcétera, etcétera, pero he vivido en el sentido de otras cosas que podría decirte. Pero, por ejemplo, cuando tú has visto un aparato encima de ti de esos, y tú sabes que no es un ovni porque está casi quieto en el aire, porque está girando, y porque los que están contigo, tú no estás alucinando, entonces dices, no, esto no es así. Y de eso hay miles. Parece, a lo mejor no es así, como si ahora hubiera menos manifestaciones de ovnis de las que había antes, o es que se habla menos, o es que hay una especie de censura. De eso, nada. Hay manifestaciones de ovnis donde quiera. Mira, hace muy pocos meses ha habido en Lima manifestaciones, muchas. De vez en cuando acaban aquí y empiezan en otro sitio, etcétera. Lo que hay es las autoridades mundiales, pero tienen una especie de guerra contra la manifestación abierta de todo. Y como yo digo en unos cuantos sitios, han asesinado a mucha gente. Si yo lo digo, como yo no soy nadie, pues no le interesa. Pero cuando yo tengo una lista aquí de 30 asesinatos, de gente, de personas, pero a ese 30 puedes ponerle otro 0 más y hay más de 300 personas asesinadas. ¿Por qué? Porque dijeron, incluso algún jefe de la CIA dijo, ya de viejos, porque cuando son viejos es cuando ya se van a ir, y dice, el secreto que había prometido lo voy a soltar. Por ejemplo, un libro muy famoso salió hace 2 o 3 años, Philip Corso, coronel, había trabajado con Eisenhower, había estado en todos los secretos del Pentágono. A la hora de morirse, unos años antes, escribió un libro que se llama El día después de Roswell. Roswell fue un sitio famoso donde se cayó un platillo, del cual arrancó toda esta tecnología que tienes hoy en el telefonito. Los semiconductores, los chips, la fibra óptica, todo eso se lo hemos copiado a ellos, de los platillos que se han caído. Yo en un libro mío tengo publiqué una lista como de 40 ovnis caídos. Hoy día puedes añadirle lo que quieras, porque han caído, sabemos, los rusos nos han dicho que han caído muchos más. En fin, estamos totalmente imbricados con ellos. Tú dices, Salvador, que los habitantes de esos platillos volantes, como se decía antes, sí, están aquí en la Tierra desde antes de que llegáramos los seres Nosotros humanos. somos unas criaturas de ellos. Lo mismo que hemos nosotros hecho perros para estar encima de un cojín, por ejemplo un Yorkshire Terrier, y hemos hecho mastines para pelearnos con lobos, y hemos jugado con las razas, ellos han hecho con nosotros. Razas negras, a lo largo de los millones de años, porque esta es otra de las tonterías que nos ha dicho
la ciencia no, nos han dicho la cultura. El hombre hace poco, a lo mejor tú lo estudiaste, tenía 500.000 años, había aparecido en la época que tenía. Después ya vino Leakey y lo echó un año, y ahora ya andan 5 millones de años. Pero tenemos restos humanos, agárrate, de hace 300 millones de años. ¿Por qué? Porque ahí está el niño que estudió Herzeler entre capas de carbón de hulla, y el carbón de hulla tiene por lo menos 300 millones de años. Y hay cantidad de restos así. La ciencia no quiere ver eso porque no encaja en lo suyo y por eso lo deja. Pero estos individuos son los que han ido haciendo, sembrando la vida. Yo creo que aquí ha habido catástrofes bárbaras y han barrido la vida. Y vinieron otra vez, pasaron millones de años y sembraron la vida. Y ellos nos han hecho a nosotros. Y hoy día siguen haciendo. Y según sabemos, entre las cosas que están haciendo, algunos de ellos, no todos son iguales, ni mucho menos, se pelean también entre ellos. Algunos de ellos están haciendo enormes experiencias para ser híbridos, porque su DNA está ¿Híbridos de qué? Entre nuestra raza y la de ellos. Créeme, esto no te lo invento ahora, de esto hay cantidad de literatura que sale todos los meses. Todos los meses yo recibo un catálogo de Estados Unidos en donde salen alrededor de 20, 30 libros. Y lo que pasa es que no se publican aquí porque no se vende, porque a la gente no les interesa y porque además nos han presentado como locos a los que estamos en esto, y yo a esto le debo todo. ¿Pero cómo que no se vende? Por ejemplo, Juanjo Benítez tiene incluso una biblioteca personal, se la publica Planeta, y casi todos son libros de ovnis. Casi todos no, por ejemplo, ahora el último aparte de la serie de Caballo de Troya. En aquellos tiempos sí, yo también publiqué alguno, pero hoy día no. Es tal el descrédito que han echado y la estupidez que han cometido las autoridades científicas y las autoridades civiles. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que salieron dos viejos, porque hay los círculos famosos de las cosechas? Y salieron aquellos dos viejos diciendo que eran dos que los hacían. Inmediatamente la televisión, todas las televisiones del mundo lo dijeron, eran dos viejos. Al día siguiente, para reírse de esos viejos, apareció uno en el sur de Inglaterra y otro a 100 kilómetros, a ver cómo los viejos corren. Y han seguido apareciendo de todos los tipos. Pero esos viejos mentían. ¿Quién? Los viejos esos mentían. Claro que mentían, les pagaban para eso, para desacreditar el fenómeno. Y hoy día está probado eso, ¿entiendes? Se le ha probado a cómo el ejército de ellos lo hacían, porque ellos no quieren que esto salga a flote. ¿Y por qué no quieren? Porque es que se derrumba todo el orden de cosas. Y yo suelo decir también, aplicándolo a lo que yo más me interesa, el mundo religioso, toda esta creencia en seres extrahumanos es ácido sulfúrico para las creencias religiosas. ¿Dónde va ese Dios bíblico? Bueno, ese ya está desacreditado él de por sí, pero ¿a dónde va a parar eso? Nada, si hay otras inteligencias por ahí. En fin, dentro de poco, tal como van las cosas, habrá anuncios de líneas aéreas en la panza de los platillos volantes. De momento, Salvador, aquí los tenemos, los anuncios. Seguimos charlando de los misterios de la vida con el escritor Salvador Freixedo en una de las cámaras secretas del Faro de Alejandría. Salvador, tú dices que las pruebas del ADN han demostrado recientemente que ninguna de las razas humanas actuales tienen nada que ver con el hombre de Neandertal. Eso, me lavo las manos, eso fue una doctora inglesa la que después de hacer estudios con el ADN de los neandertales, pues dijo eso. Y a propósito de eso, acabo de descubrir una cosa. Pigafetta era uno de los marinos que dio la vuelta al mundo con Magallanes. Y luego escribió una cosa. Y él cuenta, en el sur en la Patagonia, unos gigantes que aparecieron allí, además quisieron llevar alguno para adentro, y dice las enormes medidas que tenían, como cantaban, se comían ratas enteras, etc. Eso está en Pigafetta, es historia pura. Bueno, pues acabo de enterarme que en 1800, muy a final del siglo XIX, ya, un francés, un marino francés también, con una fragata haciendo por ahí su vuelta, se encontró en la Patagonia con otros gigantes y lo leí ayer en una revista y tengo que enterarme más a ver cómo fue eso, porque el nombre se llamaba la fragata, me parece, la fragata. Es decir, que todavía existen esos neandertales, porque probablemente estos son, pero como ves, en Argentina hoy oficialmente desaparecieron esas razas. Y es lo que yo te decía antes, que
Yo creo que ha habido catástrofes, eso, no creo, eso es cierto, ha habido catástrofes enormes en este planeta, porque tú lo ves por los estratos, cuando vas en la carretera hay estratos verticales, eso estaba así, eso vino un terremoto de ahí y los puso así para arriba. Probablemente toda la vida que había en ese continente, o a lo mejor cayó un meteorito y hubo una ola que tuvo 2000 metros de altura, y esa ola barrió enteramente a España, de arriba abajo, y no quedó nada. Y vinieron otra vez la panspermia, los sembradores de vida por el cosmos, y sembraron otra vez otros hombres, e hicieron otra raza diferente, porque es curioso que los negros están todos en ese continente. Entonces, en Oriente, pues todos tienen los ojitos así, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Adán y Eva, es de los 1000 mitos de la Biblia que se han ido al suelo. Sino que aquí ha habido mucha gente, no tenemos idea, en esos millones de años han aparecido y desaparecido razas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú decías antes que entre todos esos supuestos extraterrestres que pululan por el globo terráqueo los hay maléficos y benéficos, y que fundamentalmente los benéficos aplican una especie de ley cósmica que es la de no interferir, sí, y que en cambio los maléficos se saltan a la torera esa ley e interfieren. E interfieren, así es lo que pensamos. Mira, en todas las religiones hay iblis, hay demonios, le llamarán asuras, ¿verdad?, como le llaman en Oriente, o le llamaremos nosotros demonios, etc. Como iblis, como le llaman los maometanos. Hay espíritus negativos que fastidian y hacen horrores. ¿Por qué los hacen? Pues no sé, como los niños, por ejemplo, juegan a mortificar a un pajarito, o a un ratón, o a un gato. Pues lo mismo, hay espíritus estos que son realmente negativos. Mira, de eso es como del más allá. No podemos estar seguros de nada. Yo únicamente sé que los hechos, que existe, que eso es así. ¿Y por qué es así? Porque no tenemos otro remedio que deducir esas cosas una vez que los hemos visto. Yo he visto esos aparatos, los he visto en 7 ocasiones diferentes, pero para eso hay que ir a los sitios donde están. Si estás siempre metido dentro de una habitación y en tu casa, en tu ciudad, pues no los vas a ver, pero hay sitios cuando hay oleadas, que vienen por oleadas, y vienen un día, probablemente al día siguiente vuelven a aparecer. Entonces vete allí y los verás. También dices que su manera de viajar por el cosmos trasciende nuestro conocimiento y las leyes de la física, tal como los grandes físicos matemáticos, por ejemplo Fred Hoyle o Perkins, han apuntado. El dogma de la insuperabilidad de la velocidad de la luz es falso. Eso lo dice el otro día tuvimos un programa y aquí lo negaban, ¿verdad? Eso lo dice Fred Hoyle, pero lo empiezan a hablar de la non-locality. Es decir, que para ir de aquí a acá no tengo que hacer el trayecto, sino que estoy aquí, me desintegro aquí y aparezco allá. ¿Cómo es eso? Pues, hijo mío, es igual que eso pues de la que bilocación. La bilocación es otro de los fenómenos en los cuales yo creo, ¿entiendes? Y creo porque hemos hecho experiencias en Brasil de cómo una mulata estaba no sé si en Río, ¿no?, la pusieron nerviosa porque le faltaba el documento nacional de identidad y no tenía. Y aquella muchacha, que ya sabían que era una persona que tenía estas capacidades, ¿verdad?, apareció, esperándola a una cámara, apareció a 100 kilómetros de distancia a buscar el DNI que le faltaba. Y la captó la cámara de una manera borrosa, pero sí, era ella, y volvió a aparecer allá. La bilocación se ha dado muchas veces y está tremendamente testificada y testimoniada, ¿entiendes? En parapsicología yo no tengo duda ninguna de eso. La Santa Madre Iglesia, por supuesto, te puedo poner ejemplos. Aquí el padre Claret, el San Alfonso María Claret y Clarà, el catalán eximio, fundador de los claretianos, se bilocó en 8 sitios diferentes, lo vieron al mismo tiempo, diciéndolo los curas, que son testigos de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, también dices, yo estoy repasando tus afirmaciones en lo tocante a los ovnis, que algunos parecen proceder de astros físicos más o menos como el nuestro y que en cambio otros dan la impresión de que proceden de dimensiones o planos de existencia difícilmente localizables en un lugar físico y muy difíciles de concebir para nuestra mente limitada a un mundo tridimensional. Sí, es que en cuanto salimos de nuestras 3 dimensiones, estamos perdidos los hombres. Los físicos, los grandes físicos empiezan a hablar ya de más dimensiones, empezando por Einstein, ¿verdad? Pero nosotros tenemos las 3 dimensiones y ahí estamos prisioneros, y parte de eso son el tiempo también y el espacio, estamos presos dentro de eso. Niels Bohr, que fue uno de los genios modernos de estos físicos grandes, dice: el que no se queda pasmado de la manera de actuar el átomo en la mecánica cuántica,
no se queda pasmado, que no la entiende, no ha entendido nada de la mecánica cuántica. Y es que un átomo, tú sabes, lo disparas de aquí para allá, o una subpartícula atómica, y le haces 2 ventanas para que pase por una de ellas, y el átomo pasa por las 2 al mismo tiempo. Un átomo. De las mil, ¿qué te diría yo? Iba a decir chorraditas, de las 1000 misterios que hay en la mecánica cuántica, ¿verdad? No entendemos eso, y por eso, pues, para estas cosas también los físicos se sienten molestos porque son inexplicables. Eso de que un hombre pueda adivinar el futuro, eso de que a una persona tú le des los psicómetras. Hay personas, y en esto hay personas, mira, en ese libro Videntes, Visionarios, Vividores, yo pongo algunos ejemplos tremendos. Le das a una persona, a lo mejor, a un auténtico, no a un charlatán, la mayor parte son charlatanes, o se creen que lo son y no son. Le das un anillo, y aquel hombre, si es un auténtico psicómetra, te empieza a decir, este anillo perteneció a una persona así y así y así, fue esto, y ahí pongo ejemplos yo de eso, y yo he vivido eso, hacerle trampa a uno y meterle dentro de un papel a decir, ¿qué hay aquí? Después de haber hecho otras pruebas, a ver, adivinaba, ahora, ¿qué hay en esto? Dice, aquí no hay nada, no había nada, efectivamente. ¿Qué pasa? Pues son capacidades que tenemos los hombres, eso no se puede explicar ni por física, ni por química, ni por matemáticas, y por eso, ¿cuál es lo mejor? No existe, y ya está. Charlatanes, has dicho. Quizá en estos momentos haya muchos espectadores, o algunos espectadores, que estén pensando que tú también puedes ser un charlatán. ¿Cómo les demostrarías que no lo eres? Dios los bendiga y que hagan buena digestión de la cena que han comido. Me importa un pepino eso. A mi edad yo no estoy ya para decir... Pero podrías demostrárselo de alguna manera. Darles confianza de que tú no eres un charlatán. Eso es uno de los pecados de la ciencia, que quieren que uno demuestre con los mismos métodos que ellos tienen para demostrar. Y aún dentro de la ciencia hay maneras de demostrar muy raras. Por ejemplo, tú sabes cómo se demuestra que un puente muy bien calculado, un puente colgante, por ejemplo, va a aguantar el peso, pues metiéndole a lo mejor 30 camiones cargados que así es como hacen, 30 camiones cargados de arena. No se hundió, pues esto no se va a parar. ¿Y dónde están las matemáticas? Las matemáticas estuvieron ahí, ahora están aquí los hechos, los camiones cargados de arena. ¿No se hundió? Pues no se hundió. Eso es una prueba también. ¿Cómo son las pruebas matemáticas? A base de numeritos y por ahí. ¿Cómo tú pruebas que una mujer te ama o no? Eso no se puede demostrar, son cosas. Mira, y a los científicos yo quiero decirles que no todo es ciencia, el amor no es ciencia. Un filósofo no es un científico, y ojalá los filósofos hubieran regido ellos a la tierra y no la hubieran dejado en manos de políticos o de científicos, que son los que le han hecho las armas horrendas que hoy tenemos. No las han hecho los filósofos, ni los amantes, ni los poetas, las han hecho los científicos, los que se creen que son los grandes. De modo que ellos tienen un poder en la sociedad, pero no todo. ¿Tú personalmente, Salvador, has tenido algún encuentro en la tercera fase o en la fase que sea? ¿Con extraterrestres? Indirectamente he tenido muchas cosas que no cuento, ¿entiendes? Y en mi vida yo me doy cuenta cómo me han llevado. Ya te digo, de esto puesto a hablar, lo que pasa es que, como tú decías, si uno hace todo lo que tiene dentro, dice, este está loco, pero lo he vivido en mí, lo he vivido en otros, y me he dado cuenta de muchas cosas. Me ha costado años verlo. Hace poco leí un libro en que dije, santo Dios, si esto lo había dicho yo, lo había pensado yo. Es un libro muy, muy íntimo, ¿verdad? Escrito en inglés. Y digo, esto es lo que me ha sucedido a mí. ¿Cómo manejan? Porque estas entidades individualmente actúan mucho menos, pero socialmente no. La historia humana está hecha por ellos. Han hecho ellos lo que han querido. Tú sabes lo que han pasado, por ejemplo, el libro de Javier Sierra, no sé si lo conoces. Sí. Había una monja... He estado en este programa varias veces. Se iba a América y se encontraba con que ya la Sor María esta de Ágreda ya había estado allí también. Y había estado y les había predicado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos quieren a veces enfrentar a la gente y a veces al contrario, quieren ayudar a una causa. Y tú sabes la batalla de Alarcos aquí, Mahoma apareciéndose en su yegua blanca a los moros y Santiago apareciéndose en su caballo blanco. Claro, los psiquiatras dirán, nada, todos son alucinaciones. No, fueron reales y lo vieron los dos a matarse. Y entonces ese vapor, ese dolor, esa sangre, eso es lo que ellos, algunos de ellos, eso es lo que ellos quieren. Parece mentira. Antiguamente, y termino con esto, los santuarios estaban expectantes, porque Dios venía, y no solo la religión católica. Hoy día, ¿sabes cómo se ha suplido eso? Con un estadio lleno de gente, que están nerviosos porque hay penalti.
Y el cerebro humano emite ondas reales, el otro día lo discutíamos aquí, emite ondas reales, lo psíquico es físico. Y esas ondas, hoy día no hay aparatos que los captan, pero los cerebros humanos los captan y los animales las captan, ¿entiendes? El cerebro humano emite ondas. Ahora 100.000 personas en el Bernabéu queriendo que metan el penalti o mentándole la madre al árbitro porque no pitó penalti, ¿verdad? Eso es un flujo que ellos, algunos de ellos lo captan. Bueno, pero y les gusta. ¿cómo canalizan, cómo almacenan, cómo utilizan ese flujo? ¿Cómo canalizan? Es como un rapé, es como un humo. Eso dice Yahvé, dice esto, cuando queman, dice Yahvé, esto es como dice, una llama humeante para Yahvé. Es decir, que es como una cosa que le gustaba a Yahvé. En la Biblia vemos algo muy por el estilo también. Porque qué rayos quería a Yahvé cuando le dijo a Abraham, parte a los bueyes por el medio, ábrelos en canal, ¿verdad? Y déjalos ahí. Y entonces Abraham, no sé si te acuerdas de eso, vio que venía una especie de hornilla ardiente por la noche y pasaba por el medio de todos los animales, despacito. Yo digo, si eso no es un ovni, que venga Dios y lo vea. Un acumulador a lo mejor. Tú también sostienes, Salvador, que muchos de esos extraterrestres, o algunos, tienen la capacidad de adoptar formas humanas y que por lo tanto están entre nosotros. ¿Tú crees que, por ejemplo, aquí, entre las personas del equipo del Faro de Alejandría, los cámaras, los iluminadores, los carpinteros, lo que sea, puede haber un Pero por años habitante? No lo creí. Mira, hay algunos de ellos que no pueden cambiar. Por ejemplo, los famosos grises, que son pequeños, una cabeza muy grande. Eso los conocemos todavía. No los grises de Franco, pero hay otros grises. No los grises de Franco. Que corrían delante de los universitarios, no. Esos acabaron, a Dios gracias. Pero hay otros que tienen... Es curioso, a veces dentro de un ovni los hay pequeños, de estos feos, porque antes son feos, con cabezones así, con unos ojos muy grandes, y los hay en cambio altos y rubios que parecen nórdicos, ¿verdad? Son maneras que tienen, sobre todo los altos y rubios, son maneras que tienen de disfrazarse, pero es que se pueden disfrazar totalmente como humanos, y esto antes yo no lo creía, ahora sí lo creo. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, porque lo he vivido. Si a ti viene tu hermano o tu padre y te cuenta algo que le ha pasado y te lo dice así, tú no tienes por qué no creerlo. Bueno, pues yo conozco a mucha gente que me ha contado cosas de esas que le ha pasado, pero no amigos, gente intimísima. En ese libro en uno de esos libros hay un caso que se llama, bueno, hay muchos casos, pero hay 3 sobre todo. Y uno de ellos es, vamos, lo he vivido yo, no es en el otro. En que yo he estado a 2 metros de eso y creía que era la televisión y no era la televisión, era que estaba hablando con el muchacho ese de quien hablo yo ahí. Bueno, en tu opinión, los extraterrestres suelen actuar, lo has dicho hace un momento, de forma global, de forma colectiva, de forma social, pero a veces también actúan individualmente. Y entonces es cuando se produce el famoso fenómeno de los contactados. Sí. Háblanos un poco de los contactados. Los contactados hay por decenas de millares. Dices. Hay cientos de miles de ellos en el mundo. Lo que pasa es que no lo suelen decir, pero hay mucha gente que si vienen y se sinceran contigo, cuando tú eres famoso por esto, vienen y te lo dicen al oído. Si yo te dijera nombre de algún político aquí, que ha venido a mí a decirme, mire, me pasa esto, pero yo le ruego, casi poniéndose de rodillas, ¿verdad?, que no diga nada. Y le pasaba algo de eso, que aparece algo, aparece en su casa, ¿verdad? Y me dice esto y esto y esto y esto. Y yo le digo, bueno, ¿y ahora qué dice usted? Usted con toda su ciencia jurídica y es un abogado y todo eso, ¿qué dice usted? Yo no sé qué decir, lo que estoy aterrado es que la gente se entere de que me pasa esto. Bueno, primero, usted tranquilice, yo no diré nada de esto. No cree usted ni que es un elegido ni que es un condenado. Esto pasa. Lo que le di mi consejo, lo que debería hacer, primero como un loco, no lo diga a nadie nunca. No diga nada, no hable de esto. Porque entonces sí está perdido y dirán que está usted loco. Porque la gente esta sociedad no cree en esto. Pero hay miles de personas así. Hay gente que usa su cabeza como hizo ante un problema así, viene y busca a alguien que sepa un poco de esto. Hay gente que suelen decir, como yo digo, me parece en ese papel que tienes ahí, mezclan algunas verdades con muchas mentiras, porque mienten muchísimo. ¿Por qué mienten? No lo sé. Será por jugar. Y hay algunos que los creen ciegamente y entonces se lanzan a escribir libros y lanzan a hacer profecías. Y ahí es donde se van. Yo creo que suenan las carcajadas ahí arriba. Este imbécil me creyó. Te podía poner tantos ejemplos de esto, ¿verdad?
y eso sucede. También dice Salvador que los contactados generalmente no se benefician de ese contacto, aunque hay algunos casos en los que sí se benefician. Algunos sí se han beneficiado. Yo soy un beneficiado, no soy contactado directo, soy indirecto, ¿verdad? De gente muy allegada a mí que le ha pasado esto, y yo entonces he usado mi cabeza, que es lo que yo digo siempre a la gente. Mire, lo más grande que le ha dado Dios a usted no es ni la gracia santificante, ni todas las invenciones que le hayan dicho en la religión de usted, es su cerebro. Use su cabeza, es lo más grande que tiene usted. Por lo tanto, bien, tiene un suceso como este, usted use su cabeza, a ver en qué me conviene, en qué no me conviene, qué voy a hacer, qué no debo hacer. Mucha gente no usan su cabeza y, como te digo, se tiran, creen ciegamente, y entonces es una especie de suicidio. Yo me acuerdo que le dije alguna vez en puertorriqueño a un gran contactado, que era realmente un contactado al cual visitaban en su casa, y le dijeron que el rey de España iba a tener un atentado muy grande, que le iban a matar. Le dije, ni se te ocurra decir eso. Pues fue y lo dijo. No sé por qué los periodistas lo pincharon y lo dijo, se suicidó. Se suicidó en el sentido de que ya nunca más lo creyó. Le metieron esa mentira, como se la metieron a un grupo. Hay un libro por ahí que es un grupo todo de soldados norteamericanos, al cual los fueron llevando, les hicieron predicciones del terremoto de Los Ángeles, fue exactamente como le habían dicho, no sé cuántas cosas más, hasta que le dijeron la última cosa: deserten y vayan a tal sitio. Desertaron, ¡pum!, y ahí les hicieron caso, y ahí empezaron las tragedias. Tú sostienes que todos, digo todos, sin excepción, los fundadores de las grandes religiones han sido contactados. Jesús, Mahoma, Buda, Lao Tse, todos. Son los grandes manipulados y los grandes preparados. Y vienen preparados todos para hacer los famosos milagros, todos ellos. Y claro, mira el poder que tienen, que después de siglos, ahí tienes 1.000 millones de cristianos, 1.000 millones de hindúes y de budistas y de mahometanos y por ahí. Por ejemplo, ¿qué pasó con Mahoma? A Mahoma lo llevaban. ¿Sabes quién se le aparecía a Mahoma? La gente lo sabe. A Mahoma se le aparecía al arcángel Gabriel, nuestro arcángel, en la cueva aquella del monte Hira, me parece, y fue el que le dictó el Corán, ¿verdad?, con todas las cosas del Corán y por ahí. Y mira, ahí tienes el Islam avanzando. Todos tienen capacidad de hacer milagros, los milagros atraen a la gente. Yo he visto con mis ojos también, ya fuera del mundo religioso, 40.000 milagros. Yo he visto a gente levantarse en el aire. En la parapsicología es el que brega con todas estas cosas. Y he visto contactados que tienen unos poderes enormes. Bueno, este libro, Interpelación a Jesús de Nazaret, es algo así como la carta a un contactado, siempre y cuando Jesús fuera efectivamente un contactado, como tú aseguras, y lleva una dedicatoria inicial que reza: a los que me critiquen llamándome apóstata o blasfemo, les diré que la verdad es lo contrario. Yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad. Gracias a Dios he perdido la fe, mi infantil fe en el absurdo dogma cristiano. Sí, es verdad, porque hoy digo, a estas alturas, creer realmente en el dogma cristiano, hay cosas del dogma cristiano buenísimas, pero hay algunas cosas, por ejemplo, estos infiernos eternos. Pero ¿cómo un padre va a tener infiernos eternos? Y además con fuego, y además que no se sale eso nunca. Eso es una cosa completamente absurda. El comerse a Dios, eso lo hacen todas las religiones, ¿verdad? En la comunión, el pecado original. En todos los órdenes jurídicos de las naciones un poco adelantadas, nadie es culpable hasta que no se lo demuestre. Pues no, los hombres venimos al mundo ya con un pecado terrible por el cual ya no podemos. ¿Y qué ha hecho un pobre bebé? Que a duras penas sale del vientre de su madre, tienen que darle una nalgada para que empiece a respirar, y el pobrecito en cuanto ya tiene el pecado original arriba. No me juegue usted con esa tontería. He tardado 40 años en caer en la cuenta de que el cristianismo es un budismo occidentalizado. Lo mejor de Buda, ¿verdad?, estaba en el cristianismo inicialmente, pero después lo hemos barrido cuando los obispos empezaron a vestirse de largo, ya como los grandes señores medievales. Ahí se acabó todo. Cuando Constantino usó a la iglesia para sus fines, y le fue estupendamente, ahí se reventó todo. Y había dos niveles en el cristianismo: el nivel de la fe humilde del pueblo, que realmente ha habido gente maravillosa en el cristianismo, que han dado todo por pobres y viviendo como realmente predicó el auténtico Cristo, y en las alturas del cristianismo. Porque si la gente supiera los bárbaros, los sinvergüenzas, los canallas que fueron los papas del siglo X, que fíjate, en el siglo IX hubo 6 papas,
en el siglo IX. En el siglo XIX hubo 6 papas. En el siglo X hubo 26 papas, porque se mataban unos a otros. Fue verdaderamente salvaje aquello. Era el cristianismo de arriba, que ya no tenía nada que ver con el Jesús auténtico. En este libro, en esta interpelación a Jesús de Nazaret, en el último capítulo, Mi Credo, repasas, citas, mencionas, comentas las cosas en las que crees. Creo en el amor, creo en la inteligencia, creo en la pervivencia después de la muerte, creo en la naturaleza como la auténtica Biblia de Dios, etcétera, etcétera. Y hay otro punto de creencia que es el siguiente: creo en el hombre, a pesar de su pequeñez y de sus pequeñeces, etcétera. Yo te pregunto, Salvador, si el hombre, en tu opinión, es un cobaya, una creación de estos extraterrestres, ¿por qué crees en el hombre? Hoy día yo ya no escribiría cosas, que lo he pensado muchas veces, de todos esos credos. Yo creo que el hombre está mal hecho. Al hombre le falta algo, le han dejado varias cosas sueltas. Así como cuando hace uno una tela y se le quedan unos hilos por aquí, le han dejado, por ejemplo, el hombre ante el poder. El hombre tú dale a un hombre poder, y si no es un hombre evolucionado, el 90% de los hombres, si le has dado poder, el dinero lleva al poder, ¿verdad? Le has puesto dinero en la mano, fácilmente pum, se ha ido de cabeza. Y lo verás, a lo mejor un hombre sencillo, pero le diste poder, y lo verás al cabo de 5 años si vuelves y está inflado como un sapo, porque cree que es alguien. También le han dejado un poco suelto el sexo al hombre. El sexo, que es una cosa divina, que es casi el eje, nos lo han dejado un poco suelto y nos hace perder muchísimo tiempo y no nos deja evolucionar para los próximos pasos, los próximos peldaños cósmicos. Y hoy día en el hombre tiene que demostrarme un hombre, para que yo me fíe de él, que realmente es evolucionado. Si no, no me fío a priori de él, porque es que tenemos lo mismo que el SIDA es una inmunodeficiencia adquirida. Tenemos una inmunodeficiencia ante el poder, pero innata, y pocos hombres aguantan Este párrafo que voy a leer es también tuyo, Salvador. Las grandes autoridades del mundo no solo están en contacto con algún grupo o grupos de estos seres, sino que desde hace unos 50 años colaboran estrechamente con ellos en proyectos mayormente bélicos de una avanzadísima tecnología mecánica, psíquica y biológica totalmente desconocida por el mundo científico oficial. Alguna de esas tecnologías, añades, fue usada en la Guerra del Golfo. Eso es un punto delicadísimo, que incluso los ovnílogos, yo no digo ufólogos, ¿verdad? No digo ufólogos porque yo no soy pitiyanqui, como hay algunos, porque los yanquis dicen UFO, ¿verdad? Y ya no me da la gana a mí. Y no les gusta, incluso no se atreven a decirlo, yo estoy seguro que es así. Estamos seguros muchos, ¿verdad? Que hoy día, por ejemplo, los norteamericanos gastan miles de millones al año en acallar, en comprar periódicos, en desacreditar a gente o en sacarlos del medio. Ya te digo, yo tengo una lista aquí de gente que dijo, voy a hablar de esto. Gente, por ejemplo, como Morton, me parece llamaba, presidente de la American Computer, de los hombres más avanzados en cuestión, y era director de toda esa ingente organización. Dijo, el platillo que se cayó en Roswell fue el origen de los transistores, y él estaba demandando a la Bell Company después de 30 años porque los había engañado, porque le dijeron que no había nada. Bueno, pues, amigo mío, siempre mueren, se resbalan en la bañera, mueren, mira a ver qué le gusta, el deporte acuático, submarino, y mueren debajo del agua, etcétera, etcétera. Hay cantidad de gente impotente que ha muerto así, o se suicidan. Y hoy día tienen maneras de matar sutilísimas, sobre todo a base de microondas, ni te enteras, y lo más fácil para ellos es causar cánceres de páncreas. Y esto te lo digo porque yo he hablado con coroneles norteamericanos que están muy metidos en esto y me dicen, si tú dices que yo he dicho esto, yo diré que tú eres un mentiroso. Pero me lo han dicho. ¿Y por qué cánceres de páncreas precisamente y no de pulmón, de riñón o de lo que sea? No, y de recto. ¿Sabes por qué? Pues mira, tiene una de las maneras que tiene unas agujas radioactivas. Y esa aguja, ¿de dónde pone su coche en el aparcamiento? Entonces te van al coche y se la meten allí. Y no para que le pinche el trasero, no, se queda allí. Y se sienta y él maneja, y eso está radiándole, y al cabo de 2 meses se va al otro mundo con un cáncer de recto.
Bueno, más de lo mismo, Salvador. Da la impresión de que valiéndose de los grandes medios de comunicación y mayormente de la televisión, nos están imponiendo ideologías, costumbres, tecnologías, alimentos, diversiones y sistemas económicos que son un auténtico suicidio para la humanidad. Pero si es que ahora yo... ¿Tú crees, no sé, que El País, El Mundo, el ABC están vendidos, están manejados por los... Y no se dan cuenta, pero si es que hoy día somos borregos, somos tontos. Esta misma mañana yo le contaba antes a no sé quién, estaba en el VIPS esta mañana, y estaba viendo libros, una música horrenda. Yo fui al director allí, al jefe, le dije, ¿quién es el gente aquí? Por favor, ¿y por qué no puede quitar usted esa música? ¿Por qué tiene que estar esa música? Dale ahí. Y esto de hoy día la televisión es verdaderamente nefasta. Y como tenemos, y ya que tú a veces también te descargas un poco con la televisión, es que yo verdaderamente me crispo los nervios cuando veo esos programas nocturnos de los grandes hermanos. Pero bueno, son pobre gente, está bien, dicen sus cosas, no me interesa nada a mí. Pero los marcianos, por ejemplo, con esos personajes tan impresentables como Boris Izaguirre, tan repelentes, ¿verdad? Que lo único que sabe hacer es enseñar el trasero a toda España, lo cual es un insulto a todos los españoles, ¿verdad? Aunque bueno, el trasero de un maricas es un trasero muy trabajado, eso es la verdad, pero ¿cómo es posible que eso, todas las noches y viendo a la gente atontándose con eso? Porque hay mil cosas, otras que ver, y esos niños pueden hablar, pero no estas imbecilidades. Y lo malo es que Boris Izaguirre va a Vigo y llena el teatro, y entonces es cuando yo no me siento realmente conciudadano de toda esa gente. La televisión y el deporte organizado están atontando el mundo entero. Porque hay gente que gira toda su vida, lo más importante es ver, ganó el Atlético el domingo o perdió, ganó el Madrid o perdió, eso es lo grande. Y luego eso pasarse horas viendo a los grandes hermanos, a los grandes primos ahí. ¿Qué se gana con eso? Penúltima cosa que te pregunto, Salvador, me has dado esta página de algo que estás investigando al parecer, sobre algo lo que estás investigando al parecer en este momento, y es la declaración secreta de William Casey, director general de la CIA. Y bueno, empieza diciendo: cuando me nombraron director general de la CIA el 28 de enero de 1981, recibí instrucciones secretas de William Colby, mi antecesor en el cargo. Me informó de 2 operaciones que en aquellos mismos días se estaban llevando a cabo en Latinoamérica. Ambas operaciones se estaban realizando sin el conocimiento y sin el consentimiento del Congreso ni del propio presidente Reagan, y ni siquiera las conocía el alto organismo de la inteligencia militar. Más adelante, Colby me informó con toda franqueza que él había colocado más de 1 millón de libras de cocaína, 500 toneladas aproximadamente, en Panamá entre diciembre de 1975 y abril de 1976, etcétera. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Eso es lo último que acabas de leer. Cuando ahí estaba metido Bush, el padre de este hombre que tenemos ahora ahí, que este es un mentecatillo, pero lo pusieron ahí las grandes transnacionales para que ellas puedan seguir haciendo lo que les da la gana, y por eso ni firma la cosa de Kioto, ni está contra todo lo que sea progreso no progreso, sino defender a lo ecológico. Bush padre. Ahí sale Clinton, ahí sale el mariscal almirante Poindexter, ahí sale aquel famoso William Colby, que ahora es senador. 500, tú sabes que cuando aquí la Guardia Civil encuentra 100 kilos de cocaína, 200, 500 toneladas en 2 meses llevaban. Primero, desde donde viene todo, Perú y Colombia, las pasaban a su gran amigo, como dice ahí también, lo dice él, el jefe de la CIA, nuestro gran amigo y colaborador Noriega. Y no te olvides que a Noriega por eso hicieron aquella invasión en Panamá, porque Bush no quería que Noriega hablara de ninguna manera, porque diría: oiga, ustedes eran las que me traían la cocaína. Y Noriega las pasaba al Salvador, y del Salvador, valiéndose de Clinton. Te lo digo porque ahí son los nombres de los que gobiernan el mundo. Ellos tenían los radares preparados todos para que los aviones fueran desde Ilopango en El Salvador hasta el aeropuerto de Mena en Arkansas, donde él fue gobernador más tarde, porque entonces no era gobernador, y así nadie los detectaba, los aviones, y ahí tenían. Y como él dice de una manera cínica al fin de todo, dice: yo lamento que hayamos metido a tantos norteamericanos. Permíteme, Salvador, que lo lea, porque te lo iba a decir. Es decir, sí. Lo más estremecedor de todo esto no son tanto las 500 toneladas o lo que sea de cocaína,
cocaína cuanto la cínica explicación que da este hombre de este asunto. Y dice: la libertad es un bien de un valor incalculable. El grado de libertad que uno disfruta es el resultado del grado de vigilancia que uno ejerce. Todas las guerras tienen víctimas, pero generalmente cuanto más violenta es la guerra, más corta es su duración. Mi dilema era, cuando adoptó aquella decisión, o exponernos a una larga guerra de guerrillas en Latinoamérica, o usar los medios que teníamos para hacer una guerra violenta de corta duración para salvar la democracia. En este caso, el arma era la cocaína y la trampa era que el que usa drogas tiene libertad para usarlas o no usarlas, y escogen usarlas. Yo escogí el usar el hábito de esas personas para financiar la democracia que disfrutamos y para mantener a todos los norteamericanos a salvo de la amenaza comunista que nos está acechando ahí al lado desde Sudamérica. Eran otros tiempos. Paradójicamente, el drogadicto está ayudando a la sociedad. Bueno, esto es el perfecto ejemplo de cómo, en opinión de algunos, el fin justifica los medios. Perfecto, y ese es un perfecto ejemplo de un canalla que tiene un puesto enorme, como es el jefe de la CIA. Y estos canallas son los que gobiernan el mundo. ¿Qué vas a esperar tú? Y luego, claro, hay mil cosas como esa que no salen a flote. Y por eso el mundo está como está. ¿Entiendes? Bueno, y entonces la última pregunta inevitable, Salvador, es: si las cosas están realmente como tú las pintas, ¿qué podemos hacer? Tú y yo, pensé yo, tratar de hacer un muro alrededor de mí e irme al otro mundo tranquilamente y no dejarme manipular, porque una de mis cosas es no dejarme manipular. Yo trato de usar mi cabeza, hacer el bien que puedo, no meterme con nadie y se acabó. ¿Qué podemos hacer? Eso digo yo. A mí cuando me preguntan, ¿qué haría usted si fuera presidente de Colombia? Nada, huir de Colombia. ¿Por qué? Pues no tiene remedio eso. No tiene remedio, por muchos años no tiene remedio. Lo han encanallado de tal manera. Y en Argentina, pero señor, si tienen a Dualde ahí, que él con todos los que están alrededor de él son los que han causado eso. Y están ahora de presidentes, ¿qué vas a hacer ahí? Etcétera, 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 etcétera. Por eso, para eso son gobernantes, para eso reciben grandes sueldos, para eso les aplauden en todas partes. Mira, en la última fotografía de los presidentes de Sudamérica, la famosa, no sé cómo se llama, yo iba mirando y algunos los he conocido personalmente. La OEA. Este debía estar en la cárcel. ¿Por qué? Por ladrón. Este también por ladrón. Este por haber abusado de una muchacha que tenían cuando era joven, entre él y su hermano, la abusaron. Este, y uno por uno, pocos se salvaban de él. Y esos son los presidentes de Sudamérica. Y así tienen a esos pueblos. Guatemala, los militares más salvajes de América son los guatemaltecos. Y ahí tienen hoy día, son los que mandan. Es el amigo de ellos es el presidente. Y viene aquí y hay que darle la mano muy seriamente. Entonces, ¿qué va a hacer? En la última página de este libro, Interpelación a Jesús de Nazaret, hay un epitafio. Y ese epitafio dice lo siguiente: aquí yace en paz Salvador Freixedo Tavares. Aunque cometió errores, trató de hacer el bien y se fue sin cruz, sin sacramentos y sin bendición apostólica, porque no hacen falta para nada. Tú que miras, piensa que eres solo un sueño y que muy pronto estarás como yo. No pierdas el tiempo porque pasa rápido. Disfruta sabiamente cada instante y prepárate para el más allá, porque en la muerte despertamos del sueño de la vida. Te saludo. Última Necat, fin de la conversación con el ovnílogo, que no ufólogo, y escritor, además de otras cosas, Salvador Freixedo. Recuerden ustedes, cualesquiera que sea su opinión sobre lo que aquí hemos escuchado, que la verdad no está en el espacio exterior, tanto si hay en él extraterrestres como si no los hay, sino en el espacio interior, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra cabeza, dentro, sobre todo, de nuestra conciencia. Échenle un vistazo. Salvador, qué decirte, tú sabes cuánto te aprecio y sabes también lo que es más importante, el interés y el respeto que me inspiran tus osadísimas opiniones sobre todo lo divino y parte de lo humano. Te agradezco la presencia y en cuanto a ustedes, ya saben que el Faro de Alejandría volverá a sus pantallas dentro de unos minutos cuando se vayan los anuncios que ahora llegan.